En Yankee Station, pilotos del portaaviones USS Midway despegan para dirigirse hacia el sudeste asiático. Sobre los cielos de Vietnam se ven envueltos en terribles combates. Los pilotos asignados al célebre portaaviones harán historia. Consecuencia de su pericia, caerán el primero y el último de los MiGs derribados durante la guerra. Gracias a la animación por ordenador, viajaremos junto a los pilotos del Midway cuando combatan contra un terrible enemigo. Experimentaremos sus batallas. Descubriremos sus tácticas. Reviviremos los combates aéreos de los aviones del Midway. Combates aéreos. Los destructores de MiGs del Midway. 17 de junio de 1965. Primera fase de la Guerra de Vietnam. Aviones de ataque a tierra despegan del USS Midway anclado en Yankee Station, a unos 200 kilómetros de la costa vietnamita. Los aviones se reúnen sobre el Golfo y se adentran en Vietnam del Norte. Su objetivo es el puente ferroviario de Ta Noa. Por allí pasan los suministros camino del sur. Dos Phantom F-4 acompañan al grupo de ataque. Los dirige el comandante Lou Pace con su oficial de radar, el teniente J.C. Smith. La misión de los F-4 era proteger nuestros aviones en cielo norvietnamita. La patrulla de combate permanece cerca del objetivo para interceptar posibles aviones enemigos. El punto de Pace y de Smith es el teniente Dave Baston con su oficial de radar, el capitán Rob Doremus. Los citados aviadores del USS Midway tienen una cita con el destino. En esta misión derribarán los primeros MiGs de la guerra de Vietnam. Los muchachos del grupo de ataque habían dado la señal: vamos a mojarnos. Y yo dije: hagamos una órbita más. Volábamos a 3.500 metros, quizá más. Completamos otra órbita y cuando pasábamos por el rumbo 360, surgieron dos blancos. Era lo que buscábamos. ¿Eran de la Armada? No me lo parecieron. ¿Eran de la Fuerza Aérea? No lo sabía, así que tuvimos que averiguar quiénes eran. Al comienzo de la guerra aún no se podían identificar electrónicamente los contactos. Tenía que hacerse visualmente. Los enemigos, Boogies, estaban a las 11, a 350 metros sobre los norteamericanos y a una distancia de 60 kilómetros. Pace y Smith deciden hacer un giro a la derecha para atraerlos. Los enemigos no caen en la trampa. Los Phantom giran entonces a la izquierda, pasando a un ataque más agresivo. ¿Qué pretendíamos? Queríamos que los MiGs vinieran contra nosotros. Es el truco de las uñas de los dedos. Ahora no pueden ver si tengo las uñas sucias, pero si giro hacia mí sí pueden verlas. Smith ordena a Baston y a Doremus que le sigan. Y se pusieron detrás. Debían mantenerse entre 3 y 5 kilómetros por detrás de nosotros. En vanguardia, Pace y Smith identifican a los Boogies. Baston y Doremus se ocuparán del líder mediante el radar y dispararán si confirman que es un blanco hostil. Pace y Smith se encargarán del segundo Boogie.
Y allá fuimos. Yo grité por el interfono, Lou, debes tenerlo justo en el morro, un poco por encima. Yo no quería que estuviera por encima, sino por debajo. De repente gritó, Tally ho, son 4. Y entonces supe cuántos eran. Lou gritó, 4 MiGs. Miraban hacia nosotros con sus puntas de ala redondeadas, uñas sucias. Se confirman los contactos. Son 4 MiG-17. El radar los ha fijado y están dentro del alcance de los misiles Sparrow. Le grité a Lou, dispara, dispara. Porque en aviación no decimos fuego. De repente oí un boom y noté como el misil salía del avión. El misil de Pace Smith impacta contra un MiG-17. Los restos del MiG derribado alcanzan a su punto. Oí que gritaba, ¡bula, bula! Lo cual quiere decir que lo ha alcanzado. Entonces vi a mi derecha un Sparrow que venía del avión de Matson, que iba por detrás de nosotros. El misil de Baston alcanza al segundo elemento de los MiG. De nuevo, los restos destruyen al punto. Los pilotos de los Phantom han asestado un golpe histórico. Son los primeros MiGs norvietnamitas derribados en la guerra. Oficialmente, se les acreditará el derribo de 2 aviones y los daños a un tercero. La hazaña ha sido conseguida por aviadores de un mítico portaaviones, el USS Midway. Su historia comenzó recién concluida la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los portaaviones destacaron entre los demás barcos por su mayor alcance ofensivo y efectividad, incluyendo el acorazado. Votado en septiembre de 1945, el Midway reunía todas las características de los portaaviones de la época, pero corrían nuevos tiempos. Después de la guerra, los aviones de reacción fueron un gran reto para la aviación embarcada. Son más pesados, requieren más potencia para despegar y más espacio para aterrizar, debido a su mayor velocidad. En 1955, el Midway fue reformado para adecuarlo a la era de los reactores. Se le añadieron una catapulta de vapor para lanzar aviones más pesados, luces de aterrizaje y una cubierta diagonal. Pero hasta marzo de 1965, el Midway no entró en combate. Sería en la guerra de Vietnam. Su misión duró solo 9 meses. Se hacían necesarias nuevas reformas para servir en la guerra aérea sobre Indochina. Fue retirado en febrero de 1966. Los 4 años siguientes fueron empleados en su remodelación, la mayor efectuada hasta entonces por la Armada. Después de un periodo de modernización que duró 4 años, la Armada disponía de portaaviones completamente nuevos. La cubierta pasó de 1 hectárea a 1,5 hectáreas de superficie. Podía albergar cualquier avión de la Armada y operar durante largas temporadas como el mejor portaaviones. El Midway ya está preparado para actuar en Vietnam del Norte. El 18 de mayo de 1972, Yankee Station. Desde la cubierta del Midway se lanza una operación de ataque a tierra. Los aviones se reúnen sobre el Golfo e inician el avance. Su objetivo es la infraestructura norvietnamita de la zona de Haiphong.
El ataque es parte de una campaña aérea para detener la reciente invasión de Vietnam del Sur. Volando en la formación de combate se encuentran dos Phantom F-4 dirigidos por el teniente Henry Bartholomew, con su oficial de radar, el también teniente Oran Brown. Yo estaba de reserva aquella tarde, pero el avión líder tuvo problemas con el hidráulico en la catapulta y tuve que sustituirlo. Por eso volamos en esa misión. El punto de Bartholomew era el teniente Pat Harwood, que volaba con Taco Bell, su oficial de radar. Nuestra misión era situarnos entre Haiphong y la pista de Kep para interceptar cualquier MiG que pudiera amenazar al grupo de ataque. Nuestro mantra era MiGs en mayo para el Midway. Lo escribimos en la sala de reuniones. Estábamos convencidos de que derribaríamos algunos. Cuando los Phantom se aproximan a la pista de Kem, su radio les avisa de que hay bandidos en la zona. El ritmo cardíaco se acelera e inician un suave descenso. Bartholomew vigila el cielo para avisar de cualquier amenaza a su punto Pat Harwood. Cuando miraba hacia el norte para limpiar su cola, vi un par de aviones plateados. Nosotros no teníamos ningún avión plateado, así que eran MiGs. Los Phantom se preparan para el combate. Es su bautismo de fuego. En su primera misión en la guerra tendrán la oportunidad de derribar MiGs en mayo para el Midway. ...18 de mayo de 1972... Dos Phantom F-4 del USS Midway están a punto de entrar en combate aéreo por primera vez en Vietnam del Norte. Sobre la pista de Kem han visto dos MiG-19. Fuimos tras ellos. Yo descendí bastante. Pat debía estar a unos 1.200 metros por encima de mí para cubrirme. Harwood inicia una subida, mientras Bartholomew pica y vira a la derecha. Al pasar sobre Kem, Bartholomew vira a la izquierda para situarse detrás del enemigo. Lo vieron y ambos lanzaron sus depósitos suplementarios. Vimos cómo salían unos chorros. Pensé que todavía les quedaba combustible, así que debían tener depósitos internos como nosotros. Los perseguí como pude porque no tenía el impulso suficiente para cortarles el paso. Para ganar velocidad tuve que ir apuntando ligeramente detrás de ellos sin acumular muchas Gs. Viraban más ceñido que yo. En lugar de llevar el morro apuntando por delante del otro avión, lo llevaba apuntando por detrás. Lo seguí así, en una posición retrasada. Mientras Bart perseguía a los MiGs que estaban virando, yo volaba por encima e hice una serie de yo-yos desde arriba. El yo-yo es una maniobra con la que los Phantom aprovechan su potencia. Harwood se sitúa a la cola de los MiGs para lanzar un misil de infrarrojos. Hice el primer yo-yo, piqué y volví a subir. A continuación hice otro y empecé a perder la posición. En el tercer yo-yo sabía que iba a meterme dentro del círculo. Empecé a acercarme a Bart. Estaba demasiado cerca de él. Y decidí disparar para dispersar los MiGs. Sentí que un misil salía disparado del avión, pero el MiG-19 viraba muy cerrado y el misil pasó por detrás de su cola. Los MiGs se dispersaron. Bartholomew siguió entonces al punto y Harwood al líder. Harwood tiró de la palanca hacia su pecho tratando de seguir el giro cerrado del MiG-19.
Tiré muy fuerte y salí disparado contra los arneses. Mientras viraba ceñido a la izquierda, estiré el cuello tratando de verlo por encima de mi hombro. Pero el MiG había hecho un viraje mucho más ceñido que yo y lo perdí de vista. A Argut le suben las pulsaciones tratando de localizar al MiG. Sube a la vertical hasta 1200 metros, pero sigue sin ver a su enemigo. Mientras, Bartholomew va detrás del segundo. Estaba perdiendo impulso y tuve que apartarme de allí para ganar velocidad. Bartholomew reduce las Gs acumuladas y se distancia rápidamente del MiG. Vuela 3 kilómetros hacia el oeste antes de volver al combate. Ha ganado velocidad, pero ha perdido de vista al avión enemigo. Oran lo veía todavía, lo cual es una buena prueba de lo conveniente que resulta disponer de 4 ojos en la cabina, y me señaló dónde se encontraba. El MiG vuela por debajo a las 10, virando hacia la izquierda para tratar de colocarse a la cola de Bartholomew. Pero este reacciona, dejará que el enemigo se acerque y en el último instante hará una brusca subida, sacará los frenos aerodinámicos y los flaps y forzará al MiG a rebasarle. Es una maniobra muy arriesgada que puede cambiar la situación. Oran me iba comunicando la posición del MiG según las horas del reloj. Esperé a que estuviera a las 8:30 por debajo de mí. Entonces vi cómo apuntaba el morro contra nosotros. Bartholomew tira de la palanca y hace la maniobra prevista. El pesado Phantom se encabrita dejando que el MiG le adelante. Entonces saqué los frenos y los flaps durante unos 5 segundos. Luego volví a meterlos. Volaba casi a la vertical. Así. Al salir por fuera del giro iba más lento y se puso frente a mí. Empezamos a subir verticalmente, cabina contra cabina. Mientras ascienden, el MiG va a unos centímetros de Bartholomew, pero la velocidad del Phantom disminuye. No puede seguir subiendo durante mucho más tiempo. Afortunadamente para mí, él tenía el mismo problema y decidió picar justo un momento antes que yo. Inició el picado frente a mí. No estaría más que a unos 30 o 40 metros, demasiado cerca para lanzarle un misil. Se encuentra en una posición perfecta para dispararle con un cañón, pero el F-4 no lleva ninguno. Desacelera cuidadosamente para no perder demasiada velocidad, distanciarse y dispararle un misil. Al este, Pat Argut continúa buscando MiGs. No hacía más que mirar buscando a los MiGs, al líder, al que fuera. Y no veía a nadie. Empecé a preocuparme. Miré hacia abajo y vi la vista de Kep, con los cráteres de nuestras bombas ya parcheados. Pensé que si bajaba por allí no me recibirían muy bien. Finalmente, Argut ve al MiG. Vuela por debajo a las 8. Su enemigo alabea tratando de encontrar a los norteamericanos. Me quedé muy sorprendido al verlo a tan baja altura y alabeando de esa manera. Ya estaba casi encima de él, así que amplié el viraje y avancé un poco. Como él continuaba dando vueltas, puse el avión a unos 130 grados y piqué hacia él. El Phantom se abalanza sobre el enemigo. Todo parece indicar que le resultará fácil derribarlo. Pero súbitamente, el MiG se abre. Parece que me vio.
Llevaba caído el plano izquierdo e inició un viraje muy brusco a la izquierda para cambiar la dirección y situarse frente a mí. Al virar bruscamente, el MiG vuelve a desaparecer. Pero de pronto aparece Bartholomew en escena. Bartholomew va tras su MiG aquí. Argut se encuentra aquí. Ha perdido a su MiG de vista. Cuando Bartholomew le pasa, el MiG de Argut se sitúa tras ellos. Bartholomew pasa como una exhalación mientras el MiG de Argut vira a la derecha. Dio la vuelta y se me cruzó por el morro. Entonces pude ponerme en una posición de tiro perfecta. Él volaba sobre el horizonte y yo apuntaba a su cola con unos 10 grados de deflexión. El piloto del MiG sigue al otro Phantom y Argut dispara contra él. El misil le pasó a unos 3 metros a la derecha de la cola y detonó. Pero al principio no parecía haberlo dañado. Pat dijo, he fallado. Y justo entonces se desprendió un gran trozo plateado del fuselaje. Miré hacia arriba y vi al MiG-19 dando un bandazo. La cúpula se desprendió y el asiento salió lanzado. Luego se desplegó un paracaídas. El MiG de Argut se desintegra justo por detrás de Bartholomew. Segundos más tarde, Bartholomew oye el tono de su Sidewinder de infrarrojos y aprieta el disparador. En su primera salida hacia el norte, Bartholomew y Argut han derribado MiGs en mayo para el Midway. Solo teníamos que virar 90 grados a la derecha y estaríamos en formación de combate, a unos 1300 metros el uno del otro. Viramos al este para salir de allí. Los destructores de MiGs se retiran hacia el Golfo de Tonkin. Los derribos de MiGs fueron solo una pequeña parte de la contribución del Midway a la guerra de Vietnam. Partiendo de su cubierta, los F-4 Phantom, A-6 Intruder y A-7 Corsair minaron los puertos claves, atacaron las reservas de combustible y destruyeron buena parte de las infraestructuras norvietnamitas. La ventaja de tener portaaviones operando en el Golfo de Tonkin era que se podía enviar un grupo de aviones, incluso un par de docenas, contra un objetivo cercano. De esa forma, la reacción del sistema de alerta norvietnamita se reducía al mínimo. El Midway siguió realizando operaciones de combate contra Vietnam del Norte hasta finales de mayo. 6 días después del combate de Bartholomew y Argut, otros 2 Phantom se vieron envueltos en la situación más peligrosa para un aviador: una emboscada enemiga. ...23 de mayo de 1972... 2 F-4 Phantom del USS Midway sobrevuelan los campos de Vietnam del Norte. Vuelan en patrulla de combate para proteger la fuerza que atacará los objetivos de Haiphong para tratar de detener la invasión de Vietnam del Sur. El líder de la patrulla es el capitán Max McEwan y su oficial de radar, el teniente Jack Ains. Muggs y yo nos llevamos muy bien desde el principio. En vuelo, usábamos un sentido del humor mordaz.
Yo solía decirle, no quiero morir por sorpresa. Si muero pensando qué ha pasado, te perseguiré eternamente y no descansarás nunca. Como punto a Max va el teniente Mike Rath, con su oficial de radar, el teniente Ken Crandall. Cuando empiezan a descender hacia su objetivo, reciben un aviso por radio. Nos dijeron que siguiéramos el rumbo 278. Había bandidos a 130 kilómetros. Jack respondió afirmativamente, y yo le pedí que confirmara si eran bandidos. Pidió confirmación y contestaron afirmativo, tenéis permiso para disparar. Ese es el momento esperado por todo piloto de caza. Max se dirige hacia los enemigos manteniendo la velocidad y usando la mínima poscombustión para ahorrar combustible. Su trayectoria les lleva al corazón del espacio aéreo enemigo sobre la pista de Kep. Recuerdo que pensé, esto no estaba previsto, no me gusta mucho. De repente Max ve los bandidos, son MiG-19. Miré hacia abajo y vi dos aviones que venían hacia nosotros. Y grité, 2 en la cima a 15 kilómetros. Jack me dijo, a por ellos. En formación de combate, los Phantom se dirigen hacia los MiGs. La escabrosidad del terreno impide conseguir una fijación a tierra mediante radar. El enemigo se aproxima a los norteamericanos. Íbamos enseñando los colmillos. Max ordena que se crucen. Tira de la palanca a la vertical, invierte la dirección, no pierdas el objetivo. Max vuela alto y Rath bajo. Pero cuando inician la maniobra, se llevan una sorpresa. Empezaron a aparecer MiGs. Surgen 4 MiG-17 que van directamente hacia ellos. Entonces me dije, Dios santo, han pedido ayuda y han venido 4 más. Aquí va a correr la sangre. El MiG-17 soviético es muy rápido y eficaz en combates próximos. A baja velocidad, vira mucho mejor que los Phantom de la Armada. Los estadounidenses están aquí. Los MiG-17 pican para atacar por aquí. Tratan de alcanzar a los Phantom ocupados cazando a los MiG-19 aquí. Cuando cayeron sobre nosotros pensé, la que nos espera. El líder de los MiG-17 pasa a Max cabina con cabina. Pasó tan cerca que casi noté la presencia del piloto. Max se vuelve contra los MiGs. Va a emplear una maniobra clásica de combate llamada yo-yo bajo. Primero picará, luego tirará de la palanca metiéndose en medio del giro de los MiGs, a la vez que ganará velocidad. Max da una patada a los pedales. Respira entrecortadamente con el corazón en un puño. Justo cuando sube el morro por encima del horizonte, ve un MiG-19 frente a él. Cambia entonces de objetivo, la mejor estrategia cuando se está rodeado de enemigos. La alternativa para Max es hacer un tonneau volado hacia afuera y situarse a la cola de los MiGs. Max ejecuta la maniobra. Coordina la palanca, el timón y los gases mientras hace un nuevo tonneau. Pero de repente todo cambia. Vi un MiG-17 a nuestra espalda a las 8. Todavía no había disparado. Iba ganando terreno, así que le dije a Moose que teníamos uno a las 8 amenazándonos. Nos hablábamos claramente. Yo le decía a Jack, no me digas que me abra a la derecha o a la izquierda. Dime lo que llevamos detrás. Yo hago de piloto, tú de oficial de radar. El MiG que llevaban en la cola empezó a disparar.
Su cañón de grueso calibre sobresalía amenazante. Max vuela demasiado bajo para picar. El piloto norvietnamita lo tiene acorralado. ...23 de mayo de 1972... El piloto de Phantom, Max McEwan, y su oficial de radar, Jack Inch, están pendientes de los cañones del MiG-17 que llevan pegado a su cola. Le dije a Jack, alguien va a irse a casa y no seremos nosotros. Los momentos desesperados exigen medidas desesperadas. Max tiene la patente de un último recurso para esta situación. Empuja la palanca totalmente hacia adelante y aplica el timón inferior. Cuando el enemigo trata de seguirle, tira fuerte de la palanca y emplea el timón superior. El F-4 parece fuera de control y cae hacia atrás. Max mantiene la palanca hacia adelante y pisa el pedal del timón izquierdo. A continuación tira de la palanca hacia el pecho. El F-4 cae. Es una maniobra reservada solo a los mejores pilotos de caza. Dejamos que el avión cayera unos 450 metros. Empezamos a dar volteretas y Jack dijo, ¿qué estás haciendo? Trataba de no perder de vista al MiG. Y de repente empezaron unas sacudidas tremendas en la cabina y le grité, ¿qué demonios estás haciendo? Pero entonces el avión se rehizo y recuperó el control. De nuevo intenté visualizar al MiG que había desaparecido. Mux gritó que lo teníamos frente a nosotros. El piloto norvietnamita, sorprendido, había quedado justo delante de Inch y Mag. Mag oyó el tono de los Sidewinder y disparó. El MiG-17 podía dar la vuelta en una moneda y eludió el misil. Habíamos perdido un Sidewinder y nos quedaban 3. El MiG-17 sigue virando a la derecha, pero Max no puede ir tras él. Hace entonces un tono volado. Con tantos MiGs, no debe permanecer quieto ni perseguir un blanco durante demasiado tiempo. Traté de conservar el impulso, manteniéndome impredecible. Un MiG-17 se cruza justo frente al morro de Max. Oye el tono y dispara un segundo AIM-9. Pero de nuevo, el ceñido giro del MiG le libra del misil. En este momento, no creo que sea adecuado repetir las palabras que dijimos entonces, pero quedamos muy frustrados. Me decía, tendremos que justificarnos ante todos por haber fallado 4 veces. Pero rodeados de enemigos no tienen tiempo para reflexionar. El combate prosigue. Miré hacia atrás y de repente vi un MiG a las 4. Iba por nosotros. Estaba disparando con el cañón de 37 milímetros. Llamé a Mux y le dije que tenía uno a las 4, que lo derribara. Entonces miró hacia atrás y dijo un improperio. Las trazadoras color naranja pasan rozando la cabina. Max vira ceñido hacia el atacante. Pero de repente, el MiG deja de disparar. Pegó un tirón justo frente a mí. Como yo había volado en un MiG-17, supe que no podía verme. Max se aprovecha del punto ciego que el MiG-17 tiene bajo el morro. Para cambiar la situación, corta gases, empuja hacia adelante la palanca y saca los frenos aerodinámicos. La fuerte deceleración y la acumulación de Gs negativas hacen que el MiG pase delante de ellos. Otra maniobra brillante de un piloto brillante. Max mantiene la palanca hacia adelante y reduce gases. El MiG pasa a estar delante del Phantom.
Estaba a unos 15 metros de mí. Habríamos podido reconocer al piloto en una foto. El MiG inicia un picado y va de un lado para otro tratando de volver a ponerse tras el esquivo piloto norteamericano. Por tercera vez, Max oye el tono adecuado y dispara otro Sidewinder. Lanzó el misil y pensé que había vuelto a fallar. Empecé a desesperarme, pero de repente al MiG se le desprendió la cola. Vi como el misil estallaba cerca del avión y pensé que llevaba una espoleta de proximidad. Un trozo del MiG salió despedido y se produjo una explosión. Vimos cómo eyectaba al piloto. Fue nuestra primera victoria. Después de 5 minutos de maniobras sobrehumanas, Ames y Max han conseguido derribar a un enemigo. Pero no hay tiempo para celebrarlo. Ven a su punto Mike Rabb volando sobre los matorrales con un MiG en la cola. Cuando viraba a la izquierda vi a Mike Rabb. Volaba hacia el norte con un MiG-17 pegado y disparándoles. Las trazadoras le rodeaban. Rabb está aquí, y Max se encuentra aquí. Max guiará a Rabb de forma que el norvietnamita se ponga frente al propio Mac. Le dije a Mick, ábrete y sube hacia el este. Rabb arrastra al MiG tras su avión. El experto piloto se sitúa a la cola del MiG. La salida de gases del MiG despide un color rojo, un blanco perfecto que contrasta en el cielo. Max dispara su cuarto Sidewinder del día. Esta vez el misil sigue al blanco y acierta. Estábamos eufóricos. Yo estaba empapado en sudor. Nos pusimos a dar golpes a la cúpula. Sabíamos lo que habíamos hecho. Habíamos derribado 2 MiGs. El resto de MiGs ha desaparecido. Han perdido el ánimo frente a unos pilotos tan temerarios. Los norteamericanos, eufóricos, regresan al Midway. Pero los combates no han terminado todavía. Antes de que acabe el conflicto, el enemigo llevará la guerra por agua hasta el propio Midway. ...12 de enero de 1973... última fase de la guerra de Vietnam. 2 Phantom de la Armada salen del Midway y ascienden por un cielo nublado. Vuelan para proteger una formación de ataque, una patrulla aérea que haga de barrera entre la costa de Vietnam del Norte y el Midway. Deberán interceptar cualquier MiG que se dirija a los barcos anclados en el Golfo de Tonkin. El teniente Vic Kowaleski vuela como elemento líder junto con su oficial de radar Jim Wise. Como punto lleva al teniente Pat Arwood con su oficial de radar, el alférez Lynn Ost. Llegan al objetivo y tras breves instantes, el controlador anuncia por radio que un bandido se dirige directamente hacia el Midway. Eran una grave amenaza para el Midway, pero no solamente los MiGs. Cualquier embarcación podía atacar al portaaviones. Para ellos sería un gran triunfo hundir o dañar al Midway. El Midway disponía de algunos sistemas de defensa, como una batería de misiles superficie-aire. Pero su principal defensa, como portaaviones, eran los cazas embarcados. El control aéreo los guía en dirección al MiG enemigo. Cuando estábamos descendiendo, Vic lo vio. Estaban a las 11.
Nosotros volábamos bajo, a unos 3.000 metros, y el MiG puede que estuviera a unos 20 kilómetros. El MiG se dirige hacia los estadounidenses. A unos 4 kilómetros, el norvietnamita avista a los dos Phantom y da media vuelta. El MiG venía hacia nosotros, pero rápidamente dio la vuelta para huir hacia el norte. El piloto norvietnamita no quería combatir. Kowalewski inicia una subida y vira a la derecha para mejorar su posición con respecto a la cola. El poderoso Phantom se acerca a la presa. El MiG se abre a la derecha para sacudirse a su perseguidor. Kowalewski y Argut asumen muchos riesgos. Kowalewski se acerca a distancia de disparo, oye el tono para su Sidewinder y lanza un misil. El primer misil detonó cerca de la cola. El piloto del MiG debió de notar que había sido alcanzado. Los daños debieron ser mayores de lo que creíamos. Kowalewski dispara otro Sidewinder. El segundo misil alcanzó la salida de gases y explotó. El morro del MiG subió 90 grados bruscamente y se puso a la vertical. Pareció pararse en el cielo, luego cayó hacia la derecha y se estrelló contra el agua. Este fue el último MiG derribado en la guerra de Vietnam. El 27 de enero de 1973 se firmaron los Acuerdos de Paz de París y con ellos se puso fin a la intervención norteamericana en Vietnam. El ejército estadounidense dijo haber derribado entre 1965 y 1973 más de 200 MiG, 8 de los cuales por pilotos del USS Midway. El Midway tuvo el honor de embarcar a los aviones que derribaron el primero y el último MiG de la guerra de Vietnam. El Midway siguió en servicio durante toda la Guerra Fría. Fue remodelado en 1986 y equipado con el nuevo F-18 Hornet. Combatió por última vez en enero de 1991 como buque insignia de la Fuerza del Golfo Pérsico. Durante 43 días se realizaron 3.339 salidas de combate desde el Midway, una media de 121 al día, descargando 2.000 toneladas de bombas y misiles contra objetivos enemigos. Fue un logro sorprendente, pero también el canto del cisne del Midway. En 1991, recién concluida la Operación Tormenta del Desierto, se decidió que el Midway fuera retirado algunos años antes de lo previsto. Llevaba mucho tiempo en activo y era demasiado pequeño para llevar aviones modernos. Después de 43 años de servicio, el 11 de abril de 1992, el Midway fue llevado a la Estación Aeronaval de North Island, San Diego. Como tributo a su magnífico trabajo en Vietnam y en el Golfo Pérsico, no fue desguazado. Ahora es un museo ubicado en San Diego. Es un barco que marcó un hito en la historia de la aviación embarcada. El museo es un homenaje a los hombres y mujeres que sirvieron en el Midway y a los aviadores que despegaron de su cubierta. Hombres que volaron bajo cielos hostiles, que se enfrentaron a enemigos hábiles y aguerridos. Y regresaron al Midway convertidos en destructores de MiGs.